¿Cómo les va? Acá seguimos con esta segunda parte de la teoría psicogenética de Jean Piaget, que estudia la inteligencia, lo cognoscitivo, el conocimiento, cómo un sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y esto lo habíamos hablado a través de dos procesos fundamentales, que son los principios del funcionamiento mental, que son la organización y la adaptación, y que dentro de la adaptación decíamos que se encontraba la asimilación y la acomodación, ¿sí? Bien, les voy a leer 2 o 3 conceptos importantes y ya pasamos a otro. El origen de la actividad del organismo hay que verlo como un desequilibrio que se produce en la situación en que se encuentra. Los organismos son seres activos que están actuando en su medio y modificándolo, pero en su actividad el organismo tiene que adaptarse al medio, lo que supone tanto que el medio es modificado como que el organismo se transforma. El desarrollo mental es el resultado de la adaptación, es una variación que facilita la supervivencia de la especie. La adaptación no es un proceso pasivo, sino es activo, lo cual quiere decir que el organismo al adaptarse se está modificando, pero a su vez modifica el medio. Esto es un poco lo que habíamos hablado antes y decíamos que para que se produzca un progreso a nivel intelectual, un progreso de desarrollo mental, el sujeto tiene que pasar por un proceso que es de desequilibrio, es decir, debe abandonar el equilibrio, aunque sea un equilibrio dinámico, debe abandonarlo, ponerse en conflicto cognitivo para que deba resolver una nueva situación y pueda crear nuevos esquemas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, siempre que hay un desarrollo mental va a haber un proceso de desequilibrio, decíamos de al menos 2 elementos, y esos 2 elementos son la asimilación y la acomodación. Entonces, para que un sujeto pueda pasar de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, se debe dar el proceso de desequilibrio en donde el sujeto busca recursos para poder salir de ese desequilibrio, y es ahí donde genera nuevos esquemas. Estos nuevos esquemas, que ahora lo vamos a ver, son lo que les permite a este sujeto llegar a la acomodación, y cuando llega a la acomodación introyectarlo a esto, ¿sí? Hacerlo propio y pasar a un proceso de adaptación, es decir, de equilibrio con el medio, nuevamente equilibrio activo. Bien, ok, vamos a ver, decíamos, acá hay otros conceptos referentes a la adaptación, a la asimilación y a la acomodación, que es exactamente lo mismo que lo que habíamos leído o habíamos hablado en los anteriores. Se los leo, pero para que vean que siempre dice que el concepto puede cambiar, pero que siempre dice lo mismo. La adaptación, dice, es un intercambio del organismo con su medio, con modificación de ambos para conseguir un equilibrio. La asimilación es una acción del organismo sobre el medio con incorporación real o simbólica de estos y la modificación del medio para poder incorporarlos. Y la acomodación es la modificación del organismo desencadenada por efectos del medio, que tiene como fin incrementar la capacidad de asimilación del organismo y en definitiva la adaptación. ¿Ok? Bien, entonces nosotros decimos que cuando el sujeto, para poder desarrollar un proceso mental, para poder avanzar a un estado superior de conocimiento, se debe producir un desequilibrio. Cuando el sujeto se encuentra, digamos, hace la asimilación, toma un objeto, una situación del medio y la intenta resolver con los esquemas previos, los esquemas cognitivos previos que ese sujeto tiene, y eso no le da resultado, se produce ahí un conflicto cognitivo, ¿sí? El sujeto se repregunta, se siente incómodo, está en una incomodidad intelectual, lo que le va a hacer que busque las herramientas, la forma, probar, repetir, ejercitar, buscar, leer, preguntar, etcétera, para poder modificar esto, salir de esa incomodidad, salir de ese desequilibrio y lograr crear un nuevo esquema para poder resolver esa situación que con un esquema anterior no podía resolver. Ahí es cuando se da la acomodación y luego la adaptación. Bien, entonces, ¿qué son los esquemas? Bien, los esquemas son formas de actuación, dice. Esas sucesiones de conductas relativamente automatizadas son los que se denominan esquemas. El sujeto evoluciona desde los reflejos a los esquemas, ¿sí? Los reflejos son menos flexibles, son más duros, son más conductas hereditarias, ¿sí? Que venimos con ellas. En cambio, los esquemas son más flexibles, son conductas más complejas que el sujeto va construyendo a medida que va interactuando con el medio. Bien,
¿Qué son los esquemas? Vamos a definir un esquema y en el apunte lo tienen perfectamente definido y bien luego estipulado paso por paso. ¿Qué es un esquema? Un esquema es una sucesión de acciones reales o mentales que tienen una organización y que son susceptibles de aplicarse a situaciones semejantes. Tienen un elemento desencadenante y un elemento efector. Los esquemas se automatizan y son esquemas de acción. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que son una serie de acciones que están encadenadas y que se suceden en un orden establecido, ¿bien? Que se pueden aplicar a situaciones semejantes, es decir, que yo a un mismo esquema lo puedo aplicar a situaciones que son parecidas, ¿sí? a la situación original, que son automáticas, o sea, que se realizan de manera automática sin necesidad de una actividad consciente, y que son esquemas de acción, o sea que no son una forma de almacenar el conocimiento, sino que sirven para actuar sobre el mundo real o mental, ¿bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los esquemas tienen además funciones, ¿sí? Tienen funciones y se pueden dar de distintas maneras. ¿Cuáles son las funciones de los esquemas? Las funciones de los esquemas son repetir, reconocer, recordar y generalizar. Se las leo, les leo los cambios en los esquemas y después hacemos ejemplos para entender un poco todo esto. Repetir. Se pueden ejecutar indefinidamente y de forma automática en situaciones semejantes. O sea que un esquema lo puedo repetir tantas veces como lo necesite en una situación que sea semejante a la originaria. Reconocer, recordar. La aplicación con éxito de un esquema en una situación permite reconocer esa situación y en un sentido es una forma de recuerdo. Es decir, si yo utilizo un esquema, ¿sí? Una forma de acción para resolver un problema, de alguna manera eso cuando me sucede un problema igual o semejante, ¿qué hago? De alguna manera se produce un recuerdo de que con un esquema de esa manera yo lo pude resolver, ¿sí? Generalizar. Los esquemas tienen variables o lugares vacíos que pueden ser rellenados por distintos objetos o situaciones. Al variar, lo que rellenan los lugares vacíos, se rellenan esos lugares vacíos con nuevos objetos semejantes a otros anteriores, pero no idénticos. Por eso los esquemas se generalizan. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que utilizar un esquema para cada cosa de la vida que voy a aprender, por ejemplo, ¿sí? No sé, abrir una puerta. Si yo, la primera vez que abro una puerta, se produce la creación de un esquema, ¿sí? Entonces, el sujeto lo primero que va a hacer es tratar de abrir la puerta de acuerdo a un esquema que ya tiene previamente, ¿sí? Una estructura cognitiva previa que uno ya tiene, pero cuando no puede abrir la puerta de esa manera y es la primera vez que abre una puerta, se le genera un conflicto cognitivo. Entonces debe resolver ese conflicto cognitivo a través de la exploración, de la manipulación, de que alguien le enseñe, de que investigue, de que toque, de que pruebe, etcétera, hasta que logre abrir la puerta. Luego de que estemos en ese conflicto cognitivo, que es un proceso de aprendizaje, a llegar a abrir la puerta, ¿sí? Cuando se logra abrir la puerta, el sujeto crea un nuevo esquema. Ese nuevo esquema que crea es cómo abrir una puerta, de acuerdo a las características de la puerta, pero logra entender cómo abrir una puerta. Ahí se produce el proceso de acomodación, ¿sí? Y de alguna manera logra la adaptación al medio porque puede abrir la puerta, se produce otra vez un equilibrio dinámico. Ahora, cuando el sujeto se encuentra con otra puerta que no es exactamente la misma puerta, pero puede tener la posibilidad de abrirla utilizando ese esquema. Por eso los esquemas se repiten indefinidamente, por eso los esquemas se recuerdan, porque el sujeto se va a encontrar con esa puerta y va a decir, pues yo una vez abrí una puerta que no era igual, pero era parecida. Entonces, ¿qué hace? Recuerda el esquema con el que resolvió el problema de abrir la puerta y generaliza. ¿Sí? Entonces generaliza el esquema, es decir, que utiliza ese esquema para abrir una puerta que no era la misma, pero que era similar. Por eso los esquemas tienen como lugares vacíos en donde uno utiliza un esquema y puede cambiar el objeto siempre y cuando sea similar al objeto con el que yo pude resolver el otro problema. ¿Se entiende? Por eso hay una generalización de esquemas. Y después hay cambios en los esquemas. Dice que un esquema, ¿cuándo se modifica? Se modifica cuando no se puede aplicar de manera automática a una situación. Es decir, cuando no puede asimilar de forma completa la situación. La modificación de un esquema es un proceso de acomodación. Entonces, cuando yo tengo que modificar un esquema y cuando no lo puedo resolver con un esquema que yo utilizaba antes, ¿sí? Cuando ese esquema que yo utilizaba antes no lo puedo recordar,